Buenos días con todos. Vamos a ir activando la cámara. Sé que venimos de unos días de reposo, de descanso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a activarnos nuevamente. Sobre todo a tercero, que le queda poco, según su cronograma, ¿verdad? No hay que dejar atrasarse las cosas. Los que me faltan por activar la cámara, gracias Doménica, Madeleine. Falta Andrea, por favor. Ok. Bueno, primero les quería, estuve viendo de las cosas que tenían que entregar de biología. Voy a hablar de química también, ¿no? Porque era ayer, pero como estábamos de feriado. Bueno, en biología, ¿verdad? Hemos desarrollado dos temas. Uno es el sistema inmune y la respuesta inmunitaria, y el otro fue los mecanismos de defensa. Entonces, en el tema número 1, ¿verdad? Voy a hablar de las personas que faltan, ¿verdad? O que están atrasadas para que... Bueno, voy a nombrar las que están aquí. Obviamente hay más personas, pero como no están, ¿verdad? Bueno, al menos que las nombre y luego ustedes le hagan llegar el mensajito para ver si se ponen al día, ¿verdad? En el tema número 1, ¿verdad? Me falta... Voy a hablar de biología, el tema número 1 de biología. Me falta vaca, ¿verdad? Me falta granizo, que no está aquí, creo. No. Peña tampoco está. Casillas y Herrera. Son las 5 personas que me faltan del tema 1 de biología. En el tema 2, ¿verdad? Que fue el que vimos antes de irnos al feriado. Ahí faltan un poco más de personas para que se vayan poniendo al día. En ellas están Vaca, Granizo, Casillas, Cuadros, Peña, Jaramillo, Barahona, González, Morquecha y Herrera. Entonces, eso en cuanto a biología del tema 1 y del tema 2. Recuerden que hoy vamos a ver el tema 3, ¿no? Eso por allí. Y en química, ¿verdad? Habíamos visto en el tema número 1 los ácidos carboxílicos, vimos características y nomenclaturas, y el tema número 2, obtención y propiedades de los ácidos orgánicos o de los ácidos carboxílicos. En el tema número 1, ¿verdad? Me faltan Casillas, Vaca, González, Peña, Granizo y Herrera. Y en el tema número 2 faltan Cuadros, Vaca, Casillas, Jaramillo, Barahona, González, Granizo, Peña y Herrera, ¿verdad? Entonces, más o menos algunos temas se repiten tanto en biología como en química. Y bueno, y en química y en biología no solo se repiten, sino hay unos que inciden tanto en el primer tema y en el segundo, es decir, que estamos bastante atrasados. Cuadros, ¿qué entregaste? A ver, si yo revisé esta noche, revisé la plataforma desde mi teléfono. Química, mister. ¿Cuándo lo entregaste? Ayer en la tarde. Bueno, yo voy a volver a revisar de todas maneras, tanto en biología como en química, los que mencioné, por favor, ¿verdad? De los que están presentes. Y el que vaya a revisar luego el video, si es que lo revisa o algo, de todas maneras, de esos temas ya yo le había pasado a Miss Paola, que es su tutora. Vamos a decir, no es un informe porque le pasé por WhatsApp, pero sí le pasé, vamos a decir, las personas que faltan, ¿no? Entonces, para que se pongan al día, para que no se les acumulen las cosas. Eso es importante, sobre todo ustedes que el cronograma es un poco más corto del segundo, y bueno, ni se diga del tercer parcial, ¿verdad? Entonces, los que faltan, Vaca, por favor, Cuadros, que está aquí, Peña también, que me faltan todas, Casillas, ¿quién más está aquí de los que me faltan? González, por favor revisen. Los demás, de los que están aquí presentes, creo que no les falta más nada. Bueno, tenemos baja asistencia, por cierto. Nada más estamos 11 personas, 15, 14, 15 personas. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a ver hoy, ¿verdad? Es una parte un poquito... El sistema inmunológico es complejo, de hecho, por eso es todo el parcial, ¿no?
De todo verlo en una sola clase es un poco complicado, ¿no? Se quedarían cosas como al aire. Y hoy veríamos el tema de ya habíamos visto la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Que es como inespecífica. Y vamos a ver ahora el tema de ya como las barreras más específicas, ¿no? El tema de los anticuerpos, de los antígenos, la respuesta celular, la respuesta humoral. Entonces, y de allí va a partir la actividad. Tengo un problema, ¿verdad? El tema todavía no está activado en la plataforma, pero tengo un problema. No he podido abrir la plataforma desde el computador, porque desde el teléfono no lo puedo abrir. No puedo, o sea, desde el teléfono puedo abrir la plataforma, pero no puedo editar. A eso me refiero. Entonces, en la computadora he intentado abrirla ahorita desde que llegué y me dice que tarda mucho, que no se puede conectar. Entonces, yo voy a explicar el tema, ¿verdad? Con los organizadores. Luego yo le comparto a los organizadores como hicimos en la clase pasada en el grupo. ¿Y qué otra cosita? Bueno, y le explico un poco la tarea. Si la página me logra abrir en algún momento, ¿verdad? Del día de hoy, pues yo obviamente abriría el tema y ustedes tendrían allí el espacio tal cual como han trabajado conmigo. Pues tienen el espacio para colgar el enlace de la asignación. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita no va a aparecer ningún tema abierto porque no he podido abrir la plataforma desde la computadora. No ha podido. Y internet hay porque estoy conectado con ustedes. Entonces debe ser algún problema del servidor. No he escrito a la parte del colegio porque obviamente todavía es muy temprano y no ha llegado nadie. Pero después de la clase, que son las 8, espero que haya llegado alguien para preguntar si hay algún, supongo que sí, ¿no? Que hay algún tipo de problema técnico o algo así, que no le he podido abrir. No sé si ustedes pueden abrirla desde su casa, si alguno me dice si la puede abrir, si le dice que se abre. ¿Sí la tienen abierta la plataforma? Yo la intenté abrir, pero me decía que se demoraba mucho, que no encontraba la página. Bueno, a mí me sale algo así. Lo he intentado ya toda la mañana y nada, ¿verdad? Entonces, bueno, en lo que yo abra, yo les abro el tema, pues se los pongo público para que lo vean. Ahí va a estar el contenido igual, ¿verdad? Un contenido preparado con sus videos y sus cosas allí para que puedan complementar la información de hoy y, bueno, y en la parte donde está explicada la asignación de hoy. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, ¿verdad? Vamos a empezar con estos organizadores que son más fáciles de explicar todos estos temas que son un poquito complejos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esto no es. ¿Dónde está? Disculpen. A ver. Aquí está. Este sí es. Ok, aquí está. Listo. Aquí está. Bueno, entonces habíamos visto la parte como de las barreras más generales, como la piel, las mucosas. Luego vimos el tema de la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es la inmunidad y la memoria inmunitaria, ¿no? Vamos a empezar a hablar de lo que son los antígenos, ¿verdad? Entonces, aquí está la definición. De este lado dice que es cualquier molécula ajena al organismo que puede ser reconocida específicamente por las células B o las células T. Cuando hablamos de células B y células T, nos referimos a los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos B, recuerden que habíamos hablado de las células específicas del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, las células principales son los linfocitos. Entonces, tenemos los linfocitos B. ¿Dónde se maduran los linfocitos B? ¿En qué parte del sistema inmune? ¿Dónde se maduran los linfocitos B? Me encanta tu cara, Warner. Parece que estás muy pensativo. Los linfocitos B, jóvenes, ¿verdad? Por favor, saquen la playa y el feriado. Se maduran en la médula ósea. ¿Y los linfocitos T, dónde se maduran? ¿Se producen? En el timo. En el timo, ¿verdad? Muy bien. Y ellos cuando se activan, ¿verdad? Desencadenan una respuesta inmunitaria. Entonces, repito, un antígeno es una molécula, ¿verdad? Ajena al organismo.
Es una molécula ajena a nosotros. De todas las moléculas que nos conforman, es una molécula ajena. Y es reconocida específicamente, ¿verdad? Por las células B y por las células T. En este caso pudiésemos decir por los linfocitos, tanto B como T, ¿verdad? Son reconocidas específicamente por ellos. Y este reconocimiento desencadena una respuesta inmunitaria. Luego vamos a ver que esa molécula puede ser una proteína, etcétera, ¿no? Recuerdan el sistema de complemento. El sistema de complemento está formado por más de 30 proteínas, ¿verdad? Que nos ayudan al sistema inmunológico, ¿verdad? Complementar su defensa. Entonces, las moléculas, es una molécula ajena al antígeno. ¿Cuáles son las características de estos antígenos, verdad? No son universales, son de gran tamaño, son moléculas libres, ¿verdad? Y pueden haber varios en el mismo patógeno, ¿verdad? En el mismo organismo vivo que nos puede infectar, pueden haber varios antígenos. Entonces, por ejemplo, no son universales, así que un antígeno para un organismo no tiene que serlo para todos. Es decir, que lo que puede ser un antígeno para mí, pues, no puede ser antígeno para otro ser vivo, ¿verdad? Por eso no son universales. Son de gran tamaño, ¿verdad? Como proteínas o polisacáridos complejos. Estos antígenos tienen esa constitución, ¿verdad? Desde el punto de vista molecular, su función química suele ser una proteína o un polisacárido, ¿verdad? Un azúcar complejo. Son moléculas libres, ¿verdad? O forman parte de estructuras biológicas como la membrana plasmática, ¿verdad? Si estamos hablando de una bacteria, de su membrana plasmática, el glucocálix, ¿verdad? Las bacterias, los flagelos, parte de la pared celular bacteriana, etc. Las cápsides de los virus, es decir, el antígeno puede estar en la envoltura o en el alrededor del elemento o el antígeno que nos está atacando, ¿no? Muy bien. Esto desencadena una respuesta, aquí yo les dije, desencadena, el antígeno es el que desencadena la respuesta inmunitaria específica. La respuesta inmunitaria puede ser de dos maneras, ¿verdad? Que son las que vamos a ver hoy. La respuesta humoral, que es cuando un anticuerpo se fija específicamente a un antígeno, ¿verdad? Y depende de los linfocitos B, es decir, la respuesta humoral depende de los linfocitos B. Esto puede ser una pregunta tipo, no sé, en la evaluación, ¿no? Entonces, la respuesta humoral depende de los linfocitos B. ¿Y cuándo ocurre? Cuando el anticuerpo se fija específicamente a ese antígeno. Y tenemos la respuesta celular que depende de ¿quién? De los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, la respuesta inmunitaria puede ser de dos maneras, repito, ¿verdad? Puede ser humoral, que depende de los linfocitos B, o puede ser celular, que depende de los linfocitos T, pero esta respuesta inmunitaria es desencadenada por el antígeno, ¿sí? Hasta allí estamos claros, ¿no? Esto sería el resumen más o menos básicamente de la respuesta inmunitaria. Entonces tenemos dos tipos de respuesta, la respuesta humoral y la respuesta celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. De todas maneras, estos organizadores yo se los vuelvo a pasar como los otros, ¿sí? Para que los tengan allí. Ok, que está el tema más compacto. Aquí tenemos entonces, vamos a ver las dos respuestas. Yo voy a hablar de esto de manera, vamos a decir, como más general. Ahora, si en la tarea, pues vamos a hablar, les voy a mandar a investigar sobre lo que es los anticuerpos, los tipos de anticuerpos, etcétera. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos primero con la respuesta humoral, ¿verdad? La respuesta humoral que depende de los linfocitos B. Aquí dice respuesta humoral, se observan aquí arriba, anticuerpo, dos puntos, linfocitos B. Depende de ello. Entonces, la respuesta humoral se produce cuando el antígeno se une con el anticuerpo. Allí se produce la respuesta humoral. Los anticuerpos, cada uno fabricado por un tipo de linfocito B. Es decir, cada anticuerpo es fabricado por un tipo de linfocito B. ¿Dónde se forman los linfocitos B? Que fue lo que yo les dije. ¿Dónde se maduran? Bueno, se forman y se diferencian en la médula ósea, ¿verdad? En la médula espinal. Y los linfocitos B, solo hay unos pocos diferenciarios inactivos. Se activan al reconocer el antígeno específico. Es decir, cuando entra el patógeno a nuestro cuerpo y el antígeno, les acabo de decir que está como en la envoltura de las, por ejemplo, si es una bacteria, pues en la membrana plasmática, y si estamos hablando del virus, estamos hablando del cápside, que es como la cápsula donde va el virus. Esa envoltura es una envoltura o polisacárida o es una envoltura proteica. Ese antígeno, esa molécula, cuando es reconocida, es cuando se activan los linfocitos. Mientras el antígeno no esté, pues están inactivos, ¿verdad? Allí. Y se activarán y se intensifica con las interleucinas, ¿verdad? Que son producidas por los linfocitos,
¿verdad? Y por los macrófagos, recuerden que la función de los macrófagos, una de las primeras funciones es, ¿cuál es la función de los macrófagos? ¿Qué hacen ellos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué hacen los macrófagos? Los macrófagos No son los activan- que detectan. Detectan. A ver, Newton, ¿qué ibas a decir tú? Los macrófagos no eran los que activaban un tipo de células las cuales eran los que atacaban los anticuerpos. O la bacteria en cuestión, el microorganismo. Bueno, los macrófagos, cuando escuchen la palabra fago, ¿verdad? Fago significa comer, ¿verdad? Entonces, los macrófagos literal se comen al anticuerpo, ¿verdad? En muchos casos van directamente y se los comen. Entonces, y ellos pueden activar este tipo de moléculas, ¿verdad? Que van a activar a los linfocitos B. Recuerden el interferón y todas estas cosas, ¿no? Y cuando el linfocito B reconoce el antígeno específico, ¿verdad? Realizan la producción de una serie o clon que se divide en células plasmáticas y en células de memoria, ¿verdad? Las células plasmáticas producen 10.000 células de anticuerpo por célula y por minuto. Es decir, que la multiplicación es impresionante, ¿verdad? Por cada minuto y por célula se replican 10.000 moléculas de anticuerpo, ¿verdad? Y estas son activadas. Y las células de memoria están inactivas y tienen una vida ilimitada. Constituyen una reserva inmunitaria contra ese antígeno específico. Las células de memoria son las que guardan la información de este antígeno por si este patógeno vuelve a atacar, específicamente con ese antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las células de memoria. Ellas están inactivas, pero tienen una vida ilimitada y es las que guardan ¿verdad? La reserva inmunitaria para volverlos a atacar. ¿Dónde se acumulan estas células? Se acumulan en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Y de aquí pasan a la linfa, que es en el torrente sanguíneo. La linfa es transportada por la sangre, ¿verdad? Y de aquí pasan, bueno, ahí dice, a la sangre directamente, ¿no? Es el mismo líquido que está allí. Entonces, ellas pasan a la sangre. Y, obviamente, cuando las calculamos, ¿verdad? Sabemos que es una gran cantidad. Entonces, las células plasmáticas se dividen o se producen, es una gran cantidad de moléculas. Hay, repito, 10.000 moléculas de anticuerpo por célula por minuto. Es decir, que si hay, ¿verdad? Por ejemplo, 10 células, son 10.000 anticuerpos por esas 10 células por cada minuto. Entonces, ustedes allí pueden calcular cuánto hay por hora, por día, dependiendo, ¿verdad? Por minuto. Por cada hora. Se producen bastantes moléculas de anticuerpos. Entonces, la respuesta humoral tiene que ver con la producción de anticuerpos, ¿verdad? Pero es cuando el anticuerpo se une al antígeno. Repito nuevamente, ¿verdad? La respuesta humoral es la unión del antígeno con el anticuerpo y es fabricada por los linfocitos B, los cuales permanecen inactivos hasta que entra un antígeno en específico y entonces se empieza a realizar la formación de las células plasmáticas, ¿verdad? Que son las que van a tener un trabajo más activo, y las células de memoria que permanecen inactivas, pero guardan la información de cómo fue vamos a decir, la reacción del cuerpo de forma favorable para poder combatir este patógeno en particular, ¿no? Muy bien. Y obviamente la sangre juega un papel importante, ¿no? En la transportación de estas moléculas a lo largo de todo el cuerpo para poder reconocerlas. Recuerden que la sangre, ¿verdad? Tiene elementos, o allí van los linfocitos, que es parte de las células que van allí, y van reconociendo si hay algún tipo de molécula ajena o externa, que en este caso sería el antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces esa sería la respuesta humoral. Entonces, vamos ahora con... Se me bajó esto aquí. Y no le pude dar a la ventana. Ok. Vamos con la respuesta celular. La respuesta humoral les dije que depende de los linfocitos B, ¿verdad? Aquí, obviamente, la respuesta celular depende de los linfocitos T, que son las células que se producen en el tipo, ¿verdad? Y, obviamente, tenemos la respuesta celular que se produce cuando hay infección de células extrañas de otros organismos, aunque sea de la misma especie, células propias tumorales, células infectadas por virus, células con microorganismos de crecimiento intracelular. Entonces, la respuesta celular se va a producir cuando hay cualquiera de estas cuatro.
si hay células propias, o sea, propias de nosotros, ¿verdad? Células tumorales propias, cuando hay células infectadas por virus, es decir, que una célula dentro está infectada, ¿verdad? Cuando las células con microorganismos de crecimiento intracelular, es decir, que hay un microorganismo dentro de la célula creciendo dentro de ella, y cuando hay infección de células extrañas de otros organismos, ¿verdad? Cuando las células están infectadas de células extrañas, aunque sea de la misma especie. ¿Qué implica la respuesta celular? Implica a dos tipos de células, ¿verdad? Que son los macrófagos e implica a los linfocitos T, ¿verdad? En el caso de los macrófagos se dividen en T4 y T8, que son las que están aquí, los dos linfocitos, y tienen que reconocer un autoantígeno del tipo que puede ser de clase 1 o puede ser de clase 2, como están aquí. Si es de clase 1, se van a formar, ¿verdad? Los T8, que son las citotoxinas y los supresores, las TC y las TS. En el caso de las TC, ¿verdad? Provocan la destrucción de las células dianas, es decir, las células blancas van a ser destruidas, y cuando es la TS, que son los supresores, evitan una respuesta inmunitaria excesiva o desproporcionada. Es decir, que hacen que el sistema no responda de forma exagerada frente a la infección, porque eso también nos puede causar daño, ¿verdad? También se pueden destruir células buenas. Y en el caso de que sean de clase 2, ¿verdad? Esta va hacia las T4, que son las células TH, ¿verdad? O los cooperadores, y las TD. ¿Qué hacen las TH? Estimula la producción de los linfocitos los linfocitos T, perdón, y los linfocitos B, ¿verdad? Cada uno en el timo y en la médula ósea respectivamente. Y las TD provocan el aumento del número y actividad de los macrófagos, es decir, que aumenta el número de estas células y la actividad de ellas, que es digerir, ¿verdad? O comerse a las células que están infectadas o directamente a los patógenos que están en el cuerpo, ¿verdad? Los linfocitos B también tienen que reconocer no solo un autoantígeno, sino un antígeno. Y recuerden que los antígenos son moléculas, ¿verdad? Es una proteína del complejo y sus genes son poligénicos y polifórmicos. En este caso, les recuerdo entonces que los antígenos y los autoantígenos son moléculas, no estamos hablando de organismos, son moléculas normalmente de base proteica que son reconocidas por los linfocitos T, para poder ver de cuál clase se va a formar, ¿no? Si los T4 o los T8. En el caso de los de clase 2, ¿verdad? Y los de clase 1 respectivamente. Aquí en el caso de los macrófagos, ¿verdad? Igualmente presentan el antígeno y el anticuerpo, lo que va a generar la misma cadena anterior, la misma respuesta de los T4 y los T8. Y en el caso del antígeno, ¿verdad? Procede, ¿verdad? Junto a la célula presentada por los antígenos para, aquí está la flecha azul, los T4, y en el caso de cualquier célula para los T8. Si observamos, tanto la acción de los linfocitos T como la acción de los macrófagos van a generar cualquiera de estos dos linfocitos, o los T4 o los T8, para generar la respuesta celular. ¿Por qué se llama en este caso respuesta celular? Porque estamos generando células. ¿Qué estamos viendo, verdad? Se generan linfocitos T, que son células, linfocitos B, que son células, se generan macrófagos, que son células, ¿verdad? Estamos destruyendo células, en el caso de las células dianas, y estamos controlando esa respuesta inmunitaria que no puede ser excesiva. En el caso de la respuesta humoral, ¿verdad? Si observamos el mapa anterior, la respuesta humoral tiene que ver más que todo con la producción, ¿verdad? O el enlace que hay entre el antígeno y el anticuerpo, ¿verdad? Para producir moléculas que nos van a ayudar a combatir el antígeno correspondiente. Entonces, allí tenemos la respuesta celular y la respuesta humoral. La respuesta humoral depende de los linfocitos B, la respuesta celular depende de los linfocitos T, en este caso. ¿Alguna pregunta con estos dos tipos de respuesta del sistema inmunitario? Cuando actúan las moléculas especializadas como estas del sistema inmune, ¿qué cree que se va a originar al final? Ya hemos combatido y el sistema inmunológico acabó con el patógeno. ¿Qué genera en el sistema inmunológico este procedimiento, todo este proceso? ¿Alguien tiene idea de qué genera?
Están allí. Son solo fotografías. Están vivos. Son fondos de pantallas virtuales. Marjorie dice que no, pero parece que sí. No tienen ni idea de responder algo. Es que, bueno, digo, no sé, es que no pude ver la plataforma como para revisar lo demás, pero infiero, supongo, que después de todos esos procesos tengan que desecharse pues, las células muertas o algo así por el estilo. No sé. Ajá, pero en el sistema inmunológico, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo me enfrenté a tal patógeno, ¿verdad? Ya lo destruimos. Superamos la infección. Si ese patógeno vuelve a entrar al cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ya está preparado el cuerpo. Ya van a tener la memoria. Ya tienen las células de memoria. Ajá. Ajá, bueno, entonces a eso me estaba refiriendo, ¿verdad? Que obviamente después que ocurre todo este proceso, se genera un proceso, vamos a decir, como una biblioteca donde unas células, que son las células de memoria, guardan cómo fue el ataque o la estrategia que ellos emplearon como organismo, ¿verdad? Desde el punto de vista celular, microscópico para el ataque de este patógeno en particular, frente a un antígeno. Recuerden que si la envoltura del antígeno, ¿verdad? Si el antígeno cambia, obviamente se van a activar de otra manera. En eso estamos claros, ¿no? Porque recuerden que los antígenos no son universales, son moléculas bien particulares, ¿verdad? Ahora, para complementar lo que es la respuesta celular, obviamente, ¿quiénes son cuando decimos que implica los macrófagos, además de los linfocitos, que fue los que vimos anteriormente, ¿dónde están los macrófagos? ¿Cuáles son? Son los monocitos maduros y que están localizados en los tejidos. ¿Dónde están los macrófagos? Están en todos los órganos y en el tejido conectivo, ¿verdad? Pueden formar células gigantes multinucleadas al fusionarse entre sí. ¿Cómo actúan? Hay una captura del elemento extraño, una digestión intracelular, ¿verdad? Y sitúa un antígeno. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. El macrófago se acerca al patógeno, ¿verdad? Y lo va a digerir internamente, intracelular. Se lo va a comer. Es lo que pudiésemos decir de forma coloquial, ¿verdad? En un lenguaje más sencillo, se lo come, literalmente se lo come. Y reciben nombres específicos, ¿verdad? Los del sistema nervioso central se llaman células microglías, ¿verdad? Los del revestimiento de capilares sinusiales del hígado se llaman células de Kupfer, los de las vías aéreas pulmonares se llaman macrófagos alveolares y los fagocitos multinucleados del hueso se llaman osteoclastos. Estos son los nombres específicos de los macrófagos según el tejido donde se encuentran. Por ejemplo, si a mí me dicen cómo se llaman los macrófagos del sistema nervioso central, CNC es lo que significa, se llaman microglías, ¿sí? Células de las microglías. Sí, ¿cuáles son los macrófagos que se encuentran en el hueso, en las células multinucleadas? Se llaman osteoclastos. ¿Cómo se llaman las células o los macrófagos de las vías aéreas pulmonares? Macrófagos alveolares, ¿verdad? Reciben un nombre específico de acuerdo al tejido, al órgano donde estén. Pero, básicamente, cumplen con la misma función, capturan el elemento. Claro, obviamente, si está en el pulmón, ¿verdad? A nivel de las vías aéreas, van a actuar los macrófagos alveolares. Si estamos hablando de que ataca el sistema nervioso, ¿verdad? O está cerca de esos tejidos, las microglías. Si estamos hablando de que está en los huesos o que es el tejido que va a actuar, van a actuar los macrófagos, en este caso, los osteoclastos. Pero básicamente todos tienen esta misma función. Capturan el elemento extraño, lo digieren, ¿verdad? Y sitúan el antígeno específico correspondiente. Y están ubicados en todos los órganos. Eso en cuanto a los macrófagos, su actuación, ¿sí? Y después de todo este proceso, pues obviamente se genera lo que lo que es la memoria celular, ¿verdad? En este caso. Eso es importante, ya que esto va generando una especialización. El sistema inmunológico es uno de los sistemas más especializados, ¿verdad? Complejos y especializados de nuestro cuerpo, ¿no? De los sistemas que conforman nuestro cuerpo. No quiere decir que los otros no lo sean, pero todo lo que es el ataque, la forma, guardar la memoria, ¿verdad? Las células reconocen los antígenos ya. Y lo que nos faltaría entonces por ver es cómo nosotros hacemos una respuesta adquirida, ¿verdad? A través de las vacunas, donde nos colocan, ¿verdad? Sueros, donde están estos antígenos en pequeñas
o el patógeno en muy pequeñas cantidades para que las células tengan una respuesta, se generen células de memoria, obviamente guardamos la respuesta y cuando estemos en contacto con estos patógenos, pues nuestro sistema ya esté, vamos a decir, como preparado, ¿verdad? Tenga ese entrenamiento previo, ¿verdad? Pero las vacunas obviamente tienen sus efectos secundarios dependiendo de cómo estén realizadas y obviamente la concentración de estos patógenos son pequeñas. Por eso a veces necesitamos un refuerzo cada cierto tiempo dependiendo del patógeno al cual estemos combatiendo con los sueros o las vacunas. Y eso es importante. Por eso es que dura mucho también el estudio y la formación de una vacuna. Eso no es que ya listo, ¿verdad? Pueden pasar muchos años, a veces hasta más de una década para poder desarrollar una vacuna contra un patógeno en particular. Eso es lo que nos faltaría por ver. Y obviamente las inmunodeficiencias. Por ejemplo, cuando hablo de inmunodeficiencia, estoy hablando de las enfermedades supresoras del sistema inmunológico, como por ejemplo el VIH, ¿verdad? La hepatitis B, entre otros que vamos a mencionar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Quedó claro entonces lo que vimos hoy de las dos respuestas del sistema inmunológico que son específicas, ¿verdad? De acuerdo a la envoltura del patógeno, que es la respuesta humoral, y la respuesta celular, que es parte de la respuesta inmunitaria. Y de estas, obviamente, se va guardando parte en las células de memoria. Como todavía no me abre esta señora, ¿verdad? La plataforma, les voy a explicar por qué. No abre todavía. Vamos a... Es que ni siquiera no sabía que iba a pasar esto y ni siquiera lo anoté, ¿verdad? Entonces, la investigación tiene que ver con los anticuerpos, chicos, ¿verdad? Ahí la tarea va a ser, por ejemplo, ¿qué es un anticuerpo? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son los tipos? La función, hay varios tipos, ¿verdad? La estructura molecular. Ahí está lo que vamos a hacer en la actividad. Básicamente es sobre eso, ¿verdad? De todas maneras, en lo que yo logre activar, ¿verdad? Y esté la tarea abierta para que puedan ver porque exactamente las preguntas no las tengo en mi memoria, ¿verdad? Sino que están escritas allí y no puedo abrir la plataforma, entonces en lo que esté abierta les digo que les mando algún mensajito directamente por el Zoom para si tienen alguna duda. Pero básicamente lo que vamos a hacer es un trabajo acerca de los anticuerpos, es decir, qué son los anticuerpos, su formación, ¿verdad? La función y su determinación. Lo que de hecho ustedes van a un laboratorio, ¿verdad? Y les hacen pruebas de IgM, IgG, ¿verdad? Que son parte de los anticuerpos específicos, entonces, de algunas bacterias o virus. Entonces, allí vamos a hacer eso con respecto a la actividad. ¿Tienen alguna pregunta? Nada, todavía. Cuando vean entonces la actividad me dicen, ¿verdad? Si tienen alguna, pero es básicamente eso lo que les estoy diciendo. No es nada del otro mundo. Les recuerdo a los que están aquí, ¿verdad? Que mencioné. Vaca, a ver, Peña, González está. Bueno, Casillas se desconectó. Ya la asistencia ahí la acomodo. Son las personas que tenemos con algunas tareas atrasadas, entonces por favor ponerse al día. De todas maneras, en el canal de Zoom les vuelvo a escribir a los que no estuvieron conectados, sepan y ponerse al día. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos en química el próximo martes. Creo que la semana que viene es la última de este segundo parcial para ustedes, ¿verdad? Creo. Ahorita no recuerdo. Entonces, de todas maneras, si es así, la semana que viene hablamos de la evaluación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, queridos estudiantes, cuídense. Ya les voy a decir aquí, del 16, va a ver, del 16 al 20. Sí, efectivamente. La semana que viene es la previa a la evaluación del primer parcial. Entonces, la semana que viene hablamos de los contenidos. Chévere. Cuídense entonces. Nos vemos el martes en química. Cuídense. Bye. Chao.